Ayer particularmente fue un día prolífero en términos de indicadores económicos. Prolífero no quiere decir que fue un buen día, todo lo contrario. Ayer se conoció que bajó la venta de combustibles y bajó mucho en la Argentina, a tal punto que cayó 7,4% en mayo, con una nafta que se mostró más estable, pero con un gasoil que cayó 13,3% en términos de ventas en la República Argentina, demostrando que efectivamente hay cuestiones vinculadas al aparato productivo que no están funcionando como algunos presagiaban. De hecho, ayer se conoció que el consumo de servicios públicos creció 3,4% promedio, impulsado por el alza en la telefonía del 7%, pero que el transporte de cargas bajó más del 10%. Y esto es efectivamente producción. Y esto ocurrió efectivamente en el transcurso del mes de mayo, donde los peajes tuvieron menor caudal de vehículos, la caída fue del 3,3%, y donde efectivamente hubo una merma del 4% también en términos de lo que sucedió con el transporte de pasajeros. Pero ayer se confirmó, el EMAE lo dio a conocer, el INDEC, que el nivel de actividad económica en mayo cayó efectivamente el 0,5%. Y ayer también se dio a conocer el indicador respecto a la construcción, que mostró que no solo no hay repunte, sino que volvió a caer fuertemente, perdiendo 4,6% respecto a mayo del año pasado y acumulando una caída en los primeros 5 meses del año de 3%. Algo extraordinariamente preocupante porque allí se centraba buena parte de la expectativa del gobierno en que la construcción repunte y en que no haya tanta destrucción de empleo en un sector que rápidamente incorpora mano de obra no calificada y que por consecuencia es central para entender algunos fenómenos en la Argentina de contención, en particular en los sectores más postergados. Está al respecto Gustavo Weiss, que es el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, y con él quiero hablar sobre, en particular, este último aspecto que les he contado de la larga, vasta lista de indicadores económicos de ayer. Weiss, ¿cómo está? Paulino Rodríguez lo saluda. ¿Cómo anda? Paulino, ¿cómo está? Buen día. Gracias por atenderme. Bueno, finalmente no encuentra piso. ¿No encuentra piso, cree usted, el nivel de actividad económica en términos de lo que ocurre en la construcción? ¿O quizás mayo marcó el punto de inflexión y tengamos un segundo semestre más benigno? Bueno, usted sabe, Paulino, que la industria de la construcción hiperreacciona a los ciclos económicos. Cuando el ciclo económico es positivo, la industria duplica o incluso triplica el crecimiento en los ciclos positivos, pero de la misma forma en los ciclos negativos de la economía, la industria también hiperreacciona. Nosotros estamos entonces, digamos, montados, por así decirlo, sobre el ciclo económico. La realidad es que en estos primeros meses ha habido un decrecimiento de la economía y bueno, y la industria está acompañando ese decrecimiento. A principios de año, las expectativas nuestras y de los fabricantes de insumos era que íbamos a tener un nivel de actividad como mínimo igual al año pasado, que fue muy alto, pero bueno, en el transcurso de los meses estamos viendo una declinación. ¿Eso es por falta de inversión, por falta de atractivo a aquel que quiera construir, porque hay menor nivel de desarrollo inmobiliario, o porque también se ha frenado la obra pública, que era el fenómeno que no aparecía por lo menos tan presente el año pasado? El nivel de obra pública nacional está cumpliendo el presupuesto nacional con algunas diferencias en el interior de la obra pública. Por ejemplo, se está la inversión en los planes federales de vivienda, pero por otro lado las obras viales están mostrando alguna complicación, producto básicamente de los fuertes aumentos de precios que hubo en el asfalto, por ejemplo, a principios de año. Entonces estamos teniendo en vialidad nacional alguna complicación en el nivel de actividad, pero por otro lado, insisto, hay mayor actividad en los planes federales de vivienda y en el Procrear. Esto por el lado de la obra pública nacional. Sí está bastante comprometido lo que es la obra pública, sí está bastante comprometido lo que es la obra pública provincial. Ahí sí hay niveles de actividad muy bajos. Esta es la realidad. Esta es la realidad.
Y en el sector privado, Weiss, en el sector privado la caída también es muy marcada en términos de los proyectos nuevos, porque la cantidad de permisos para construir en la ciudad de Buenos Aires mermó ostensiblemente. También ha ocurrido lo mismo en grandes ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza. Da la impresión que hay un parate generalizado de esos proyectos, de esos desarrolladores que habían construido muchos edificios también, inclusive en el transcurso de los últimos tiempos, ¿no? Efectivamente, por motivos del cepo del dólar, se inician menos edificios de lo que se iniciaban hace un tiempo atrás. Esto es un dato de la realidad también. Esto influye también negativamente y también influye negativamente en la percepción de la gente, la actividad económica, porque hay un sector muy importante de la actividad de la industria que es la construcción y refacción de viviendas unifamiliares, aquellas personas que se construyen su vivienda en un country o en un barrio humilde, y aquellas personas que refaccionan su vivienda, hacen un garage nuevo, un dormitorio nuevo o cambian el baño. Eso impacta mucho en la actividad y, claro, cuando ocurren digamos, estos procesos recesivos de la economía, la gente se retrae y deja de invertir también en ese segmento, ¿no? ¿En cuánto influye en términos de humor social y de perspectivas, más allá del contexto económico, también lo que está sucediendo en la punta, digamos, de todo lo que tiene que ver con la construcción, que es el nivel de ventas que está totalmente planchado y que tenemos niveles de venta además casi de la década del 70? Es decir, operaciones inmobiliarias muy pobres tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia, donde han caído ostensiblemente inclusive en el arranque de este año. La realidad es que el mercado inmobiliario nos afecta en el tiempo. Claramente hay una retracción muy importante en el mercado inmobiliario. No es tan importante en la edificación de edificios de propiedad horizontal, que los desarrolladores manifiestan que todavía hay gente que compra en el pozo, es decir, hay gente que está interesada en invertir sus pesos a lo largo de 24 o más meses que dura el periodo de construcción. Y entonces hay desarrollos todavía en las grandes ciudades con el sistema de venta en el pozo. Menos que antes, esta es la realidad, hay menos desarrollos que antes. Pero igual la caída en este sector ha sido mucho menos que la caída del mercado inmobiliario. Ayer el indicador demostró que las obras de infraestructura mermaron 6,5% en mayo, mientras que efectivamente las obras viales un 4%. Usted hizo mención a las obras viales. En términos de obras de infraestructura, ¿también hay allí alguna mora en el sector público, aunque privado también, en los últimos meses o no? ¿Usted dice mora en el pago o en la ejecución de obras? En la ejecución y al mismo tiempo, ya que lo pregunta, en el pago, a propósito del comunicado a la bolsa que ha hecho IMSS, una empresa importante, diciendo que no ha podido hacer frente a vencimientos de deuda justamente por demora en los pagos. Bueno, a ver, en el tema de los pagos y en el sector público nacional depende el organismo involucrado. Los pagos se realizan estrictamente en el plazo convenido o hay demoras. En el caso de vialidad hay demoras, en el caso de otros organismos se cumplen estrictamente los plazos. Así que ahí depende, insisto, del organismo. Obras viales, como yo le decía, efectivamente hay alguna demora en la ejecución de alguna de ellas, motivado, insisto, por los incrementos importantes, básicamente del asfalto que ha habido desde principios de año, ¿no? Weiss, ¿qué es de esperar en consecuencia para los próximos meses? Ya poniéndonos del lado del inversor, digamos. El inversor debe apostar por la edificación en pozo. ¿Es el momento en plena caída de precios para salir a comprar un departamento, pese a la incertidumbre de cara al corto y mediano plazo? ¿O es el momento de sencillar hasta que aclare, como dicen en el campo? No, desde el punto de vista del inversor, si usted quiere mi opinión personal, digamos, si hay gente con pesos en la calle, como las alternativas de inversión a los pesos son muy limitadas, digamos, siempre hay un grupo de gente interesada en invertir en inmuebles, en transformar esos pesos en ladrillos que finalmente en el tiempo mantienen el valor.
Así que desde ese punto de vista creo que la inversión en inmuebles sigue siendo un atractivo importante. Distinto es, como mencionábamos anteriormente, el producto terminado, que es muy difícil comprarlos en pesos. Hay una mentalidad absolutamente dolarizada de los propietarios de inmuebles que quieren dólar a cambio del producto terminado, y por lo tanto en ese segmento es mucho más difícil, que yo le mencionaba anteriormente, que es importante en proporción, que es la construcción y refacción de viviendas unifamiliares. Seguramente en la medida en que la economía no repunte, ahí sí hay un sector de gente que por ahí, pensando un poco en el futuro, difiere el arreglo de su casa o la construcción de su propia casa, esperando una mayor tranquilidad en el mercado. Correcto. Weiss, por último, en términos de construcción y en términos de lo que los distintos empresarios vuelcan a la Cámara como inquietudes y demás, ¿ha habido efectivamente suspensiones, ha habido despidos de parte de muchas de las empresas frente a la merma en las ventas o a la menor ejecución de obras, etcétera? Sí, hemos tenido una disminución. El índice de abril que publica el IERIC, que es el último disponible, tiene una caída de 4,7% en el empleo interanual. Eso representa aproximadamente 18.000 trabajadores. Así que bueno, claro, en la medida en que hay disminución de obras, hay disminución del empleo. Eso es un dato de la realidad. O sea que hubo 18.000 despidos el último año, mayo contra mayo, o abril contra abril, y aparentemente las perspectivas para mayo no son demasiado alentadoras en virtud de los indicadores generales. Así es, no espero que haya repuntes para mayo. Estoy seguro que en todo caso la tendencia se va a mantener y digamos, y seguirá en valores similares. O sea que sobre más de 300.000 empleados en el sector de la construcción hemos tenido una merma de más del, o casi el 5%, sobre casi 400.000. Efectivamente, sobre casi 400.000 hemos tenido prácticamente 5%, representa 18.000 trabajadores, efectivamente. Weiss, lo último, ¿se están creando empresas en la construcción? ¿Se están asociando y con joint venture intentar sobrevivir y paliar ciertas circunstancias desfavorables? ¿O están desapareciendo, están cerrando? No, los informes justamente del ISAC demuestran que se han cerrado empresas en los últimos meses. Básicamente son empresas, microempresas, ¿no? Empresas que tienen 2, 3, 5, 10 trabajadores. Las empresas, digamos, medianas chicas, medianas y grandes, todavía no ha habido cierres de empresas. Pero bueno, obviamente procesos como complican las finanzas de las empresas y puede haber alguna que otra con algún problema en ese sentido. Pero a la fecha, insisto, se han cerrado algunas microempresas solamente, no se han cerrado ni medianas ni grandes. Gustavo Weiss, le mando un abrazo, un saludo, gracias por este ratito en la mañana de Infobae. Encantado, Paulino, buenos días. Buen día, ahí está Gustavo Weiss, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción. A ver, 1 de cada 20 empleados dejó de serlo en el sector de la construcción en el último año. Se están cerrando empresas, lo acaba de confirmar el titular de la Cámara de la Construcción. Hay moras en el pago de vialidad. Hay merma en el nivel de inversión de obra pública justamente en todo lo que tiene que ser todo lo que tiene que ver con obras viales, no así en planes de vivienda o Procrear, digamos que es un poco la nave insignia en la materia de parte del propio gobierno. Y lo que está claro es que la expectativa no se ha revertido y que los niveles de caída se han vuelto a profundizar, casi en los niveles de febrero, cuando la actividad cayó el 5,5, hoy tenemos caídas del 4,8 después de haber tenido marzo y abril caídas más similares o más cercanas al 3%, que en definitiva es la media de caída de toda la actividad en los primeros 5 meses del año. Preocupante panorama para atender rápidamente y de manera urgente, en virtud de además la importancia que tiene para ese sector de empleados no calificados que más rápidamente se incorpora al mercado laboral cada vez que a la construcción le va bien y crece.